Alonso, ya puede usted comenzar con su presentación magistral. Bueno, en primer lugar, pues quiero manifestar mi enorme complacencia por poder estar aquí con ustedes esta noche en el programa Training Online de la comunidad PM4R patrocinada por Gesto Total. Es muy placentero poder intercambiar con ustedes experiencias y reflexiones. Agradecerle realmente a Eddie y al equipo por hacer posible toda esta reunión. Ellos son los artífices de la reunión, Eddie y su equipo de Gesto Total. Pero también quiero agradecerle a todas las amigas y amigos de otras partes que, atendiendo la invitación, me acompañan desde Honduras, desde Colombia, desde el Ecuador y algunos aquí del Perú. De tal manera que tenemos un chance de ampliar nuestros puntos de vista y ojalá al final tengamos unas buenas conclusiones. Ok, voy a compartirles mi pantalla un momentico. Y ustedes, por favor, me dicen si la están viendo bien. Sí, está bien. Ok. Muy bien. Entonces, esta noche vamos a hablar sobre reducción de la complejidad y gestión de proyectos de desarrollo. Algunas reflexiones vamos a hacer sobre eso. Quisiera, para quienes no me conocen todavía, pues hacer una presentación muy rápido. Yo soy trainer de Gesto Total. Trabajo con Eddie ya hace un par de años como trainer, especialmente en Professional y en el Agile. Soy PMP, soy miembro del capítulo también del PMI aquí en Lima. Y pues he hecho, para poder ser trainer, he hecho todas las certificaciones del PM4R Master Professional y también la certificación como trainer ante el BIM. Estudié un par de años coach sistémico, trabajo también en esa área. Como experiencia, pues trabajé casi unas 3 décadas en la dirección y gestión de proyectos con la cooperación alemana en varios países de América Latina. He sido profesor universitario en Colombia, en Honduras, en Alemania. He trabajado como consultor internacional. De base soy ingeniero agrónomo. Después hice un estudio de posgrado, maestría y doctorado en economía agrícola en la Universidad Técnica de Berlín. Y una maestría en la gestión universitaria cuando era profesor con la Asociación Colombiana de Universidades. Todo eso me ha dado un bagaje y una experiencia que ojalá nos sirva hoy para presentar algo que queremos hacer en la noche. Lo que yo he pensado es que esta sea una noche de reflexión. ¿Qué significa reflexión? El tipo de pensamiento que consiste en darle vueltas a un tema en la cabeza y tomárselo en serio con todas sus consecuencias. Esa es reflexión. Pero también es el examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que lo sostienen y las conclusiones a las que tiende. Eso es reflexión. Pongámonos entonces en modelo reflexión para que lo que me escuchen lo puedan interiorizar, pero lo puedan pensar a la luz de sus experiencias, a la luz de sus conocimientos, de tal manera que al final podamos tener una buena conclusión y que esto sea entonces bueno para todos. Deseémonos eso todos. Ok, voy a dejar de compartir aquí un momentico porque vamos a hacer una primera reflexión. Permítame leerles una pequeña historia que dice así. ¿Saben de qué les voy a hablar? Esta historia comienza cuando Nasruddin llega a un pequeño pueblo en algún lugar lejano del Medio Oriente. Era la primera vez que en ese pueblo una multitud se había reunido
en un auditorio para escucharlo. Nasruddin, que en verdad no sabía qué decir, porque él sabía que nada sabía, se propuso improvisar algo y así intentar salir del atolladero en que se encontraba. Entró muy seguro y se paró frente a la gente. Abrió las manos y dijo: supongo que si ustedes están aquí, ya sabrán qué es lo que yo tengo para decirles. La gente dijo: no, ¿qué es lo que tienes para decirnos? No sabemos, háblanos, queremos escucharte. Nasruddin contestó: si ustedes vinieron hasta aquí sin saber qué es lo que yo vengo a decirles, entonces no están preparados para escucharlo. Y dicho esto, se levantó y se fue. La gente quedó sorprendida. Todos habían venido esa tarde para escucharlo y el hombre se iba simplemente diciéndoles eso. Habría sido un fracaso total si no fuera porque uno de los presentes, nunca falta uno, mientras Nasruddin se alejaba, dijo en voz alta: ¡qué inteligente! Y como siempre sucede, cuando uno no entiende nada y otro dice ¡qué inteligente!, para no sentirse un idiota, uno repite: sí, claro, qué inteligente. Y entonces todos empezaron a repetir: qué inteligente, qué inteligente. Hasta que uno añadió: sí, qué inteligente, pero qué breve. Y otro agregó: tiene la brevedad y la síntesis de los sabios. Porque tiene razón. ¿Cómo nosotros vamos a venir acá sin siquiera saber qué venimos a escuchar? Qué estúpidos hemos sido. Hemos perdido una oportunidad maravillosa. Qué iluminación, qué sabiduría. Vamos a pedirle a este hombre que nos dé una segunda conferencia. Entonces fueron a ver a Nasruddin. La gente había quedado tan asombrada con lo que había pasado en la primera reunión que algunos habían empezado a demasiado para una sola reunión, para una sola conferencia. Nasruddin dijo: no es justo, al revés, están equivocados. Mi conocimiento apenas alcanza para una conferencia. Jamás podría dar dos. La gente dijo: qué humilde. Y cuanto más Nasruddin insistía en que no tenía nada para decir, con mayor razón la gente insistía en que querían escucharlo una vez más. Finalmente, después de mucho empeño, Nasruddin accedió a dar la segunda conferencia. Al día siguiente, el supuesto iluminado regresó al lugar de la reunión, donde había más gente aún, pues todos sabían del éxito de la conferencia anterior. Nasruddin se paró frente al público e insistió en su técnica. Supongo que ustedes ya sabrán qué he venido a decirles. La gente estaba avisada para cuidarse de no ofender al maestro con la infantil respuesta de la vez anterior. Así que todos dijeron: sí, claro, por supuesto, lo sabemos. Por eso hemos venido. Nasruddin bajó la cabeza y entonces añadió: bueno, si todos ya saben qué es lo que vengo a decirles, yo no veo la necesidad de repetir. Y se levantó y se fue. La gente quedó estupefacta porque ahora habían dicho otra cosa y el resultado había sido exactamente el mismo. Hasta que otro alguien, gritó: brillante. Y cuando todos oyeron que alguien había dicho brillante, el resto comenzó a decir: sí, claro, este es el complemento de la sabiduría de tu conferencia de ayer. Qué maravilloso, qué espectacular, qué sensacional, qué bárbaro. Hasta que alguien dijo: sí, pero mucha brevedad. Es cierto, se quedó el otro. Capacidad de síntesis, justificó el tercero. Y enseguida se oyó: queremos más, queremos escucharlo más, queremos que este hombre nos dé más de su sabiduría.
Entonces una delegación de notables fue a ver a Nasruddin para pedirle que diera una tercera y definitiva conferencia. Nasruddin dijo que no, que de ninguna manera, que él no tenía conocimientos para dar 3 conferencias y que además ya tenía que regresar a su ciudad de origen. La gente le imploró, le suplicó, le pidió una y otra vez por sus ancestros, por su progenie, por todos los santos, por lo que fuera. Aquella persistencia lo persuadió y finalmente Nasruddin aceptó, temblando, dar la tercera y definitiva conferencia. Por primera vez se paró frente al público, ya eran multitudes, y les dijo: supongo que ustedes ya sabrán de qué les voy a hablar. Esta vez la gente se había puesto de acuerdo y dijeron: solo el intendente del poblado le va a contestar. El hombre de primera fila dijo: algunos sí y otros no. Y entonces el maestro respondió: en ese caso, los que saben, cuénteles a los que no saben. Y se levantó y se fue. Moraleja: siempre hay que saber con claridad las preguntas que queremos que nos respondan. De lo contrario, nos pueden sorprender. ¿Ya? Esa es una primera reflexión con su moraleja. Muy bien. Ahora les voy a pedir que alisten sus celulares. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con Mentimeter. Entonces les voy a pedir que por favor tengan listos sus celulares. Vamos a hacer una pequeña encuestica con Mentimeter. Voy a compartir mi pantalla y alístense que ya va a aparecer el www.menti.com que tienen que colocar y luego el código que es, ya va a aparecer el código, el 51 33 69 7. ¿Ya? ¿Están listos? Alonso, disculpa, ¿y me puedes compartir nuevamente el código? 51 33 69 7. Está en la pantalla. Míralo arriba si acaso. Entonces, por favor, me van contestando. Cada uno va escribiendo una vez 2 palabras, pero pueden repetir hasta 3 veces, pueden participar. Y voy a darles 1 minuto para que puedan contestar. Quítatelo ya, que ya tú estás cansado de eso. Mira. Eddie, ¿puedes admitir a Víctor Daniel Vizcarra, que está pidiendo entrar? Ya está, Alonso. ¿Ya? Víctor Daniel Vizcarra está pidiendo que lo admita. Sí, ya está, ya lo acepté, Alonso, no te preocupes. Ok. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué factores determinan el éxito? Han dicho agilidad, planificación, gestión, compromiso, coordinación, objetivos, retorno social, tiempo, etcétera. Muy bien, ténganlo presente porque esta reflexión que hemos hecho nos va a servir para la próxima pregunta y para toda la conferencia. Hay que tenerlo en cuenta. Vamos a hacer la siguiente pregunta.
Y vamos a dar unos 30 segundos, perdón. Un minuto para que contesten, por favor, todos. Éxito de proyecto y éxito de gestión de proyectos sinónimos. ¿De acuerdo? ¿En desacuerdo? No sé. Muy bien, les agradezco mucho. No estamos de acuerdo. Fíjense, hay 10 que dicen que están de acuerdo. 11 de los que votaron están en desacuerdo y uno dice que no sé, que nos hace falta otra gente, pero esto podría ser una muestra representativa. Quiere decir que no hay acuerdo entre si éxito del proyecto es sinónimo de éxito en la gestión de proyectos. Muy interesante. Miremos otra preguntita rápido. Vamos a dar también un minuto para esta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, también aquí tenemos disparidad de criterios, ¿no? No esperaba que todos fueran 5, 5, 5, 5, pero esa es la concepción y la formulación 4.6, la planificación 4.3, la estratégica, la operativa 4 y la ejecución y el monitoreo 4.5. O sea que también tenemos una disparidad en esa pregunta dentro del público. Pensemos por qué se dará eso. Muy bien. Y quizás la última pregunta. Dice la complejidad en un proyecto de desarrollo está dada por. Vamos a darle unos 30 segundos más. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí tenemos una amplia variedad, muchas variables de supuesto, tecnología, cultura, alcance, desconfianza, objetivo mal planteado, problema a solucionar, ubicación, beneficiarios, seguimiento. O sea que es múltiple
la complejidad que tenemos, pero muy centrada en todos los factores que tenemos en la gestión de los proyectos. Ok, muy bien, les agradezco mucho. Piensen de todas maneras las respuestas que han visto. Reflexionemos sobre eso y al final quizás volvemos sobre ello. Durante la charla vamos a mirarlas. Muchas gracias por su participación acá y voy a dejar de compartir la pantalla ahora. Muchas gracias por toda la participación. Esto ya nos da, hasta ahora ya tenemos 2 reflexiones hechas, ¿no? Una historia de Nasruddin y ahora estas preguntas que nos hacen pensar en la gestión de proyectos y en el proyecto. Déjenme todavía contarles otra historia antes de realmente iniciar. Quiero contarles una experiencia para que entiendan de dónde nace mi interés por aprender continuamente sobre la gestión de proyectos. Cuando comencé mi trabajo como director de proyectos de la Cooperación Técnica Alemana, realicé un proyecto en la Escuela Agrícola Panamericana en Zamorano, en Honduras, para fomentar cambios en el currículum de los ingenieros agrónomos y lograr que ellos tuvieran mayor atención a la realidad agrícola latinoamericana y para desarrollar un modelo de asistencia técnica y organizativa en las comunidades campesinas del Valle del Yeguare, que es alrededor de esta facultad. Recuerdo mucho la angustia de hacer el primer informe. Con mucho trabajo detallé el cumplimiento de las actividades en el tiempo y sobre los pequeños atrasos que había tenido en el gasto. Resalté el gran esfuerzo hecho por cumplir el trabajo con calidad y con la cooperación lograda con la institución. Muy confiado y orgulloso envié el informe a la central de la GIZ en Alemania. Un mes más tarde me llegó la retroalimentación. Oh, sorpresa. Mi jefe me decía, bien por el trabajo, pero pésimo por el informe. Lea bien el proyecto y comprenda qué es lo fundamental en un proyecto de desarrollo. No nos interesa mucho saber que trabajó duro. Para eso le pagamos. Sobre los resultados del trabajo. ¿Utilizan los productos y servicios diseñados por el proyecto? ¿Ha notado algún cambio en la actitud y comprensión de los estudiantes y docentes respecto a la importancia de la economía campesina en América Latina? ¿Hay interés en la dirección de la facultad para cambiar el currículum? ¿Para dar campo a la asesoría a pequeños productores y por el cuidado de la cantidad de agua y calidad del suelo? ¿Hay respaldo de directivos y profesores para que los estudiantes hagan prácticas con las comunidades campesinas que el proyecto atiende? Le pregunté a un colega más antiguo en la GIZ qué significaba toda esta exigencia. Me dijo, ya le explico. Lo que sucede es que tienes que mirar muy bien la cadena de resultados. Esa la vamos a ver más tarde, no se la voy a mostrar de una vez. Se priorizan los resultados por la necesidad de legitimar el gasto y el cumplimiento de los proyectos. Con mucho esfuerzo, tuve que rehacer el informe y tratar de entender por qué los resultados de los proyectos y programas de desarrollo a veces tienen prioridad, más que a veces la gestión. Hay mucho para reflexionar en todo el ciclo de vida amplio de un proyecto: idea, perfil de viabilidad, planificación estratégica, planificación operativa, ejecución, evaluación. Para mí todas estas están íntimamente ligadas y son igual de importantes. Pero hoy me voy a centrar en la primera fase, lo de la idea y el perfil, la concepción del proyecto. Mi hipótesis de trabajo es que esa fase de formulación todavía tiene que ser mejorada. Hay que aprender mucho e innovar al hacerla. Si esta nos queda mal hecha, entonces será muy difícil el éxito del proyecto. Debería ser una práctica que al elaborar el acta de constitución del proyecto debiesen aparecer preguntas a ese respecto. ¿Cómo se hizo la formulación? ¿A quiénes
y a qué debe afectar realmente el proyecto. ¿Qué intereses se mueven en este proyecto? ¿Tenemos el proyecto correcto, adecuado, relevante, alineado a las necesidades y a los problemas identificados? ¿Se tuvo la suficiente información secundaria y primaria para hacer la elaboración de la formulación? ¿Se analizaron suficientes alternativas? ¿Quién y qué decidió el proyecto? ¿O quién y qué decidió que el proyecto era la mejor alternativa ante una situación problemática y de oportunidades existentes? ¿Tenemos espacios para hacer ajustes? Estas preguntas y sus respuestas lamentablemente poco se practican. No hay tiempo. Recibimos el proyecto ya listo para colocarlo en camino. Es viable que hagamos un enorme esfuerzo con un proyecto incorrecto o demasiado riesgoso. Muy bien. Eso quería contarles de mi experiencia y de la frustración que uno tiene a veces cuando hace sus informes y todo lo que le pasa en eso. Por eso quería hacerles hoy entonces quería hacer una reflexión sobre toda esta parte. Y entonces voy a compartir mi pantalla para poder iniciar la presentación. Ok, entonces vamos a hablar de la reducción de la complejidad y la gestión de proyectos de desarrollo. Y ya hemos hecho 3 reflexiones que nos dan el marco para entrar ahora sí en el tema. Voy a hablar un poco sobre la formulación tradicional en proyectos de desarrollo, sobre el pensamiento sistémico, un camino más completo para formular y tener en cuenta en la ejecución. Unos ejemplos, unas limitaciones, algunas metodologías en boga con la utilización del pensamiento sistémico y al final les preguntaré qué se llevaron de todo esto. Para iniciar, ubiquémonos en algo que ya todos conocen, pero que es importante ubicarlo ahorita para poder entrar en la discusión. Los proyectos de desarrollo, le dice que son toda idea puesta en ejecución con el objetivo de obtener prosperidad económica basada en la equidad social y en el cuidado del medio ambiente. Ese es el paradigma del desarrollo sostenible. A eso entonces le apuntamos cuando estamos haciendo desarrollo. El origen de estos proyectos es múltiple, pero los fundamentales que salen de las necesidades de la población, a veces nos presentan y hacemos un proyecto con lo que ellos nos presentan. O la mayoría sale de los planes de desarrollo nacional o regional o local. Hay muchos tipos de proyectos de desarrollo, sectoriales nacionales, territoriales, de cooperación, sociales, y también hay megaproyectos de desarrollo. Muchos están centrados en la parte de la infraestructura, pero otros están cubriendo ahorita campos muy distintos al de la infraestructura. Por ejemplo, todo el cambio climático, todo el problema de la equidad, todo el problema de la participación para fortalecer la democracia, alejar la violencia. Todos esos campos son motivo de proyectos grandes, pequeños, medianos, hoy como proyectos de desarrollo. A pesar de que el PMBOK nos dice que un proyecto es el esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio o resultado único, entonces pensamos que todos los proyectos son iguales. No es así. Los proyectos son complejos, son diferentes, dependen de muchos factores y entonces tenemos que entenderlos en esa dimensión. ¿Quiénes son los operadores? El sector público, las ONGs, la cooperación internacional, las comunidades y organizaciones de base, ellos mismos hacen sus proyectos, la responsabilidad social empresarial. Quiere decir que tenemos una multiplicidad de operadores también en los proyectos de desarrollo. ¿Qué métodos de gestión son los más utilizados? Pues hay guías en cada país para hacer proyectos de desarrollo. Cada país trata de hacer su propia legislación sobre cómo hacerlo, cómo presentarlos. Pero muchos están basados en el marco lógico. Y el marco lógico ha dominado mucho los proyectos de desarrollo, con algunas modificaciones. Hay marcos lógicos que han sido aumentados con el análisis de actores, pero en general este marco lógico ha dominado mucho el ambiente.
El PM4R en proyectos BID, desde el año 2011, el BID se dio cuenta de que había muchas deficiencias en la ejecución de los proyectos, que habían atrasos, que no se gastaba, etcétera. Y entonces hizo una metodología muy apropiada, que es la del Project Management for Results, y desde ese momento también se utiliza muchísimo en proyectos de desarrollo. Cada cooperación internacional tiene también sus guías. Y hay estándares internacionales, indudablemente el PMI, la referencia, las buenas prácticas que están en el PMBOK, pues han orientado mucho algunos proyectos, especialmente aquellos de infraestructura y aquellos megaproyectos. Los modelos de planificación o los modelos de intervención, pues todos son modelos lógicos y la mayoría son lógicos lineales. Quiere decir, están hechos por causa-efecto, hechos por medio a fin. Y casi todos son predictivos. ¿Por qué? Porque pues son lineales, son de pasos, hay que dar unos pasos que son causa del siguiente y causa del siguiente y causa del siguiente. Causa-efecto, medio-fin. Muy bien. Estos supuestos con modelos lineales pues tienen a veces algunos problemas. Por ejemplo, la causa y el efecto están separados y el efecto se produce después de la causa y aseveramos que así es la realidad. Y entonces, por ejemplo, decimos, los productos, los alimentos se están acaparando en la ciudad. La causa es la escasez de producción. Me arreglo, mejoremos la producción y tenemos arreglado el problema. Pero también puede la argumentación ser al revés. Podemos decir la escasez de alimentos genera el acaparamiento, pero también podemos decir el acaparamiento genera la escasez de alimentos a la población. Entonces, no es que siempre lo que decimos que es causa y lo otro efecto, sino que a veces el efecto también se puede transformar en causa y hay una relación biunívoca entonces y no sabemos muy bien cuál es el primero, cuál es el segundo. Pensamos que siempre será lineal y que lo que dijimos que era causa es causa y lo otro es efecto y a veces no es así. El efecto sigue a la causa en espacio y tiempo. Claro, decimos eso es una ley natural. El efecto sigue a la causa en espacio y tiempo. Y le dicen a uno el ejemplo de si usted va a la cocina y pone un dedo encima de la estufa, se quema. La causa es el fuego y usted se quemó. Una ley natural. La ley de la gravedad es una ley natural. Una pluma que está y la botan desde el tercer piso va también hacia abajo por la gravedad. Pero ahí le dicen a uno, excepto si hay un ventarrón muy fuerte. Y entonces la pluma no va a llegar tan fácil abajo. Pues hay una serie de supuestos que nos pueden alterar lo que asumimos como causa-efecto en forma inmediata. Y ese ventarrón hace que se demore mucho el efecto de caer. Y lo mismo nos pasa con el espacio. Me duele el cuello y el médico le da una pastilla para que le pase el dolor. Y le pasa el dolor, pero vuelve el dolor. Pasa por un tiempo, pero vuelve a doler el cuello. Y al final descubrieron que se debía al dedo gordo del pie inflamado. ¿Por qué? Porque con el dedo gordo del pie inflamado había tenido que utilizar una chancleta, pero seguía en el otro pie con una bota grande. Y el desplazamiento era totalmente duro, entonces los músculos de la espalda se afectaron y por eso te dolía el cuello. No estaban en el mismo espacio, causa y efecto. Y entonces eso nos lleva a una visión falsa de la realidad. El efecto es proporcional a la causa. Claro, siempre estamos acostumbrados a decir, si yo quiero un efecto grande, tengo que poner en la causa todo lo que pueda. Y se nos olvida que Arquímedes dijo, deme una palanca y yo moveré todo el mundo. Hay unos efectos pequeñitos que generan unos efectos muy grandes. Si yo encuentro la palanca de un sistema, lo muevo todo. Luego no está cierto que el efecto es proporcional a la causa. Y las relaciones causales siguen las leyes naturales, ya hemos visto ese ejemplo. Esto significa que los modelos lineales tienen algunos problemas. Sin embargo, muchísimos proyectos pues han sido hechos con este modelo. ¿No es cierto? Hacemos un árbol de problemas, tenemos un problema central y buscamos causas directas, indirectas
efectos indirectos, efectos directos y todo lineal, todo muy bien armado. Y con eso hacemos nuestro árbol de objetivos. Y con nuestro árbol de objetivos vamos y hacemos nuestra matriz marcológica o hacemos nuestra cadena de resultados, que esta fue la que me explicó el colega alemán cuando le pregunté por qué yo no entendía si yo había dicho que los insumos y todos los productos estábamos haciendo todo iba bien en el tiempo, con el gasto y las actividades hechas. Y lo que querían que informara era sobre los efectos indirectos y sobre los impactos que se lograban. Porque estos dos legitiman el gasto, legitiman que estemos invirtiendo recursos. La gente da plata para combatir la pobreza que está aquí bien arriba. Entonces hay que decir en el informe qué pasa con todos estos efectos. Pero todo está lineal. En el marco lógico entonces se trata de que tenemos un fin y hacemos un objetivo del proyecto que tenga relación con ese fin en una relación causa-efecto. Y luego hacia abajo decimos que ese objetivo del proyecto, para lograrlo tenemos que hacer 4 productos y que la suma de los productos nos da automáticamente ese propósito. Y para hacer estos productos hacemos una serie de actividades y la suma de esas actividades nos da un producto X. Y entonces tenemos ya todo arreglado y solamente colocamos unos indicadores que nos midan esto, unas fuentes de verificación. Y al final de los talleres, en 2 horas hacemos los supuestos. Y no les paramos muchas bolas. Y cuando hacemos monitoreo los ignoramos totalmente. Ahí tenemos. ¿Cuáles son las dificultades entonces con estos modelos lógicos lineales? Pues una alta simplificación de la realidad. A veces se alivian solo los síntomas y no las causas, o no las buscamos en la formulación, por ejemplo. Vemos un síntoma, tratamos de darle la pastilla, mejorarlo, hemos adquirido el éxito, pero la realidad es que el proyecto no tuvo éxito la gestión. Rigidez en los procesos de cambio. Entonces, miramos causa-efecto, pero no entendemos esa circularidad de que a veces lo que es efecto se vuelve causa. Escaso análisis de alternativas. Si bien es cierto que nos dicen que cuando hagamos el árbol de objetivos, miremos ahí dentro del árbol cuáles serían las alternativas, pero se hace poco. Y si se logran, son todas causa-efecto de todas maneras. Baja capacidad, escaso análisis de alternativa, escasa participación de los usuarios. A veces no tenemos tiempo, a veces decimos, oiga, tenemos que hacer proyectos. ¿Por qué? Porque hay plata para proyectos. Hay plata del canon minero, hay que hacer proyectos, señor alcalde. Ah, bueno, entonces contrate un consultor que se siente y haga el proyecto. Y para que sea rápido, que copie el del municipio vecino. Estoy exagerando quizás, pero de todas maneras son casos que nos demuestran que hay escasa participación a veces en la formulación. Y lo hacemos muy rápido. Escaso uso de herramientas de gestión. Claro, no conocemos, hay poca capacitación de la gente que formula los proyectos, que hace los proyectos. Y entonces usamos muy pocas herramientas. Solo nos guiamos por esa relación causa-efecto que la tenemos muy metida como paradigma nuestro. El tratamiento de los supuestos y riesgos deficientes, ya les había dicho, hay baja capacidad en la gestión de los proyectos. Un tema muy recurrente en todos los países. Hay baja capacidad en gestión de proyectos y hay deficiente monitoreo y evaluación. Y si hay deficiente monitoreo y evaluación, pues normalmente hacemos los indicadores de tal manera que miremos lo que planteamos, pero no miramos más allá y las evaluaciones que deberían ser ex post tampoco se hacen muchas y por eso tenemos entonces problemas serios en estos modelos. Quizás una palabra antes. Todos estos proyectos que dijimos antes, ¿han tenido éxito? Muchísimos. Con el modelo lineal, sí, han tenido éxitos y fuertes, pero ha habido muchos fracasos. Ha habido muchos elefantes blancos que no los vemos. Hay muchas frustraciones con muchos proyectos. Y si eso existe, nos tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar que hay proyectos que no salen. Y no sale por muchas causas, no solo por el director del proyecto, por muchas causas, porque los proyectos son multicausales. No los vemos cuando hacemos relación
causa, efecto, medio, fin, así sencillito. Entonces, ¿qué hacer para mejorar la comprensión de la formulación de la gestión de proyectos? Pues lo que se ha propuesto, lo que se ha dicho mucho, es de que tenemos que pasar de estas relaciones causa-efecto a mirar más bien unas relaciones más sistémicas, más holísticas, dicen los autores, que entiendan que las relaciones no son lineales, sino que son circulares, que a veces se relaciona este con este, pero que hay este también, y este puede ser causa de nuevo de esto. Y esas relaciones circulares, pues afectan muchísimo todo el resultado que tengamos. Y por eso nos proponen eso. Miremos cuál es entonces una definición de proyectos vista desde el pensamiento sistémico. Nos dicen, es una abstracción de la realidad para generar un sistema social abierto que nos permita manejar la complejidad, tener más alternativas y ser más efectivo, eficiente, pertinente, sostenible y de mayor impacto. ¿No es cierto? Entonces es una abstracción de la realidad para generar un sistema social abierto y manejar la complejidad. Miremos un poco todos esos términos rápidamente. Primero, ¿qué es la realidad? Dice que es una abstracción de la realidad. Y la realidad no es otra cosa que una suma de interacciones de muchos factores que están en la realidad. Y busqué mucho qué diablos es la realidad, porque todo el mundo sabe, pero cuando nos mandan a definirlo, no podemos. Y entonces, ¿qué he encontrado? He encontrado, por ejemplo, que la teoría constructivista, que es la más famosa en este momento, y la más utilizada en la pedagogía y en todas las cosas, dice, lo que nos sucede es, y la neurociencia también, es que nosotros vemos las cosas de la realidad, ya existen afuera, pero resulta que nosotros la percibimos a través de los sentidos. Cada persona tiene una percepción diferente, tiene los sentidos más o menos desarrollados. Unos tienen gafas, unos tienen otras cosas para poder ver mejor, pero de todas maneras cada uno es diferente. Y percibe esa realidad y esa forma de entrar por descargas eléctricas, por lo que lleve a través de las neuronas y a través de los nervios y a través de todo van los mensajes al cerebro. Y en el cerebro cada uno tiene un consciente y un inconsciente. Y en el inconsciente está grabado todas sus experiencias, todos sus conocimientos que alguna vez vio. Y con eso le da un significado a esa que llega al cerebro. Y entonces cada individuo tiene una realidad distinta, porque percibe distinto, porque tiene experiencias distintas. Y entonces hay muchísimas realidades. La realidad es totalmente subjetiva debido a eso. Y ahí tenemos entonces un problema. ¿Cómo logramos una objetividad para hacer un proyecto? Pues solo si nos ponemos de acuerdo lo que cada uno está mirando. Pero acuerdo significa que hay más de uno, que tiene que haber un grupo, que tiene que haber unos interesados, que tiene que haber unos involucrados. Y esos tienen que sentarse y decir qué es la realidad y entenderla bien. Porque cada uno con su realidad desarrolla una cosmovisión, desarrolla una forma de actuar y una forma de ver. Y entonces, si no estamos de acuerdo, estamos tratando realidades distintas, individuales. La realidad solo es intersubjetiva. Si discutimos y nos ponemos de acuerdo, tendremos una objetividad. De lo contrario, no existe sino subjetividad. Eso por aparte. La segunda parte es que el mundo es complejo. ¿Y qué es complejidad? Dice, en un mismo espacio conviven el orden y el desorden, donde no solo hay determinismo, sino también hay cosas al azar. Y ahí es donde emerge toda la incertidumbre. Y decimos que hoy vivimos en un mundo de enorme incertidumbre, en un mundo complejo, y que todo es complejo. Y a veces hablamos de reducir la complejidad. Entonces tratamos de limitar de alguna manera la cantidad de relaciones que hay en la realidad.
Complejidad también se dice es cuando se recupera por un lado la incapacidad de formar un orden absoluto y por otro la incapacidad de evitar las contradicciones. No podemos controlarlo todo. Hay cosas al azar. La teoría del caos nos dice no es viable manejarlo todo. No hay causas y efectos. Hay muchas cosas que no las vemos, que tenemos que entenderlas muy bien. Es una ida y vuelta incesante entre certezas e incertidumbres, entre lo elemental y lo global, entre lo separable y lo inseparable. Y eso se logra solo hablando, solo intercambiando, solo estudiando, pero intercambiando, conversando. Así tratamos de entender la complejidad. El mundo actual tiene problemas cada vez más pluridisciplinarios, globales, multidimensionales, no lineales. Y entonces nos dicen que un proyecto debe tratar de abstraer una parte de la realidad y entenderla muy bien, entender que es complejo y a partir de ahí trabajar. Y quiero insistir en eso. El orden y el desorden viven juntos. No los podemos eliminar. Esa es la realidad. Y tenemos es que entenderla a ver si la podemos manejar. Y ahí nace entonces lo que se llama el pensamiento sistémico. ¿Y qué es el pensamiento sistémico? Desde luego es aquel que trata con los sistemas, y que es un sistema, un conjunto de elementos dinámicamente estructurados cuya totalidad genera unas propiedades que en parte son independientes de aquella que poseen sus elementos por separado. Tiene interacciones con el entorno, con otros sistemas. Eso es un sistema. Y nos piden que el proyecto sea un sistema social abierto. Es un proyecto, es un sistema. Les pongo el ejemplo claro porque a veces toda esta palabrería como que nos despista. Un sistema es un ceviche bien hecho. Un ceviche bien hecho tiene una cantidad de partes. Tiene un limón. Ah, pero los del norte dicen, pero el limón tiene que ser sutil y del norte, porque si es del sur o importado, no es. Pero tiene que tener un pescado blanco de muy buena calidad y fresco. Pero tiene que tener una buena lechuga y un buen rocoto y un buen choclo y un buen camote. Y claro, ahí ya tendríamos el sistema. No, tiene que haber un buen cocinero. Ah, un buen cocinero. Y tiene que haber un buen plato donde emplatarlo, porque si no, no es bueno. Y todo eso, partes las podemos analizar una por una y no tenemos el ceviche. El ceviche nace cuando la mezcla existe y emerge realmente una calidad especial y ya nos salivamos de pensar en un buen ceviche. Emerge de ese sistema algo. Ese es un sistema. Si tratamos de mirar solo una parte, no vamos a tener una buena definición del ceviche. Y si no tratamos todo, no tendremos. Y si no formulamos en un proyecto el plato de ceviche y lo que debe emerger de esa mezcla, entonces no tenemos el sistema. Entonces, ¿qué es pensamiento sistémico? Capacidad de percibir una realidad en su totalidad para su análisis, comprensión y forma de accionar, tanto en lo interno como en lo externo, porque hay relaciones con el mundo de afuera, del sistema, ¿no? Busca soluciones integrales tratando de encontrar las palancas del sistema. Hay que pensar fuera de la caja, hay que ser creativo para poder manejar la complejidad y tener el proyecto y definir los sistemas y cómo poder tratar de mejorar su desempeño. Eso es pensamiento sistémico, fácil decirlo, difícil hacerlo. Pongamos unos ejemplos. Yo quiero tratar cómo mejorar la producción de cacao en la región de San Martín, o en el Tena, allá donde está Roosevelt, o en Boyacá, mi tierra, en Colombia. Entonces tengo que estudiar el cacao, pero el cacao no es solamente decir, ah, lo que pasa es que la gente tiene mala post cosecha. Luego yo voy a trabajar todo lo que pueda hacia la post cosecha nomás. No, el cacao tiene un sistema que hay que entenderlo muy bien para ver dónde, fuera de ese problema que encontré, están los otros problemas y cuáles están relacionados con él. Y creo el sistema del cacao.
Pero tengo que saber qué pasa en la finca del productor. Ese es otro sistema. Pero este sistema del cacao está inmerso en este sistema. Si yo no conozco este sistema y la forma como están interactuando, pues no voy a entender muy bien qué es lo que estoy haciendo. Puede que en la finca del productor haya café, haya cítricos y haya ganado. Y todo eso tiene que ver con el cacao. Están interactuando. Y fuera de eso tengo un montón de sus sistemas aquí afuera que van también a intervenir sobre el cacao, el mercado. Claro, el mercado va a afectarlo. La cultura, claro, tenemos que saber si la gente toma chocolate, come chocolate, en qué forma se lo come. Cada región es distinta, cada país es diferente, tenemos que conocerlos. La tecnología, claro que tiene una intervención, es un sistema específico. Los gremios y asociaciones, otro sistema que tiene que ver con esto. La biodiversidad y los recursos naturales renovables. Claro que sí, cacao es parte de la biodiversidad y los recursos naturales renovables. Está dentro de un bosque, por ejemplo. Cambio climático, claro que tiene que ver mucho con lo que pase aquí. Comunicación, claro. Política pública y normatividad, la cooperación que exista. Y fuera de eso, el mercado mundial y el entorno mundial. Y mirar de que, voy a solucionar un problema de cacao. Resulta que aquí hay un Fondo Mundial para el Clima. Y si entro por la vía del cambio climático a la finca del productor y el cacao, puedo de pronto encontrar un financiamiento. Eso es mirar las cosas sistémicamente. En esta que es la teoría del cambio, muy utilizada, que fue la que me explicó mi colega en el Zamorano, es que a ti te piden es que hables de esto, de los resultados y no tanto de las actividades. Para tener un objetivo y empezar a ver cuántos recursos, qué actividades, sino piense, haga un diagnóstico más claro de todas las relaciones, conozca el sistema, busque alternativas, dibuje escenarios, haga indicadores para todo, mire cuáles son los riesgos, mire cuáles son los supuestos de todo este sistema. Entonces, a pesar de que tenemos una parte totalmente lineal todavía, tiene que ampliarse para conocer el sistema con todo este pensamiento sistémico. Quiere decir, dentro del pensamiento sistémico entra la parte lineal. Muy bien, hagamos otro ejemplo, porque esto es con ejemplos. Yo no voy cerquita a todos ustedes. Mi objetivo de proyecto es, en 6 meses he alcanzado mi certificación PM4R Master Professional. Muchos ya lo alcanzaron, otros están en ese camino, pero supongamos que ese fuera mi proyecto. Pero te digo, claro, yo voy a hacer eso, entonces, ¿qué paso debe lograr para hacer esto? Bueno, pues tomen su decisión, obtengan los recursos. Si toman la decisión, eso será ya la causa para que usted se busque los recursos, y esta es la causa para que tramite la inscripción en el 4 profesional, asista al curso y apruébelo. Y esa es la causa para que usted ya tenga uno de los 3 que necesita para ser máster profesional. Entonces repita todo ese proceso en el AGI, en el PM4R allá, repítalo en el PM4 Leadership y se gradúa y termina contento. ¿Listo el proyecto? No más problemas, rapidito lo vamos a hacer. El pensamiento sistémico le diría, no mentico. Piénselo un poco, ahí hay un sistema que le va a brindar un montón de información útil. El primer sistema soy yo, es usted, yo. Usted mismo es un sistema. Y resulta que va a ser una certificación que es el lead, y la va a hacer con Gestum Total, que es el provider. El provider tiene una relación con el lead, ese de cómo es, no tenga dudas. Y luego existe un mercado laboral en el cual estás. Mire el mercado laboral a ver si le ayuda a entender muy bien qué es lo que vas a hacer. Y luego está el curso, y el curso es otro sistema. Porque en el curso yo voy a estar en ese curso, pero hay un grupo de trabajo. Y hay un trainer y un equipo de apoyo de Gestum Total. Y este es otro sistema. Y aquí pasan las cosas a ver si lo apruebo o no lo apruebo. Si me siento bien o no me siento bien. Pues aprendan. Y fuera de eso, hay otros providers. Y todos están interrelacionados.
Lo que ocurre aquí tiene un impacto en gestión total, claro que sí. Y gestión total determina lo que pasa aquí. Y el mercado laboral influye aquí, claro. Expectativas, formas de pensar. Si veo que hay mercado, pues yo me meto al curso. Si no veo que hay mercado o no lo entiendo, no me meto al curso. Entonces digo, no, todavía no comprendo muy bien, tengo que comprender cada uno de estos subsistemas. Y yo, pues yo tengo valores y creencias, ¿me apoyan o no me apoyan en mi proceso, en mi proyecto? Tengo una actitud positiva, quiero esforzarme, o sencillamente quiero estar ahí, a ver si pasa. Hay que tener una actitud, si no, no puede ser, pero eso lo determino yo. Es parte de mi sistema. Tengo otro sistema aquí, se llama familia. Ah, ya hay un sistema. ¿Y tiene que ver algo eso con su certificación? Pues espero que sí, ¿no? Y mucho, porque le va a dedicar tiempo. Van a tener que ayudarle. O van a tener al menos que decir, oiga, venga un poquito, no solo haga PM4R. Plan de vida. Ah, esto que voy a hacer encaja en mi plan de vida. Muy bien. El entorno social. Hay un montón de amigos que le dicen, sí, hágalo, hombre, anímelo. Y hay otro montón de amigas que le dicen, ¿para qué pierde el tiempo? Y además tiene que ir los viernes a una reunión. Nos perdemos la cerveza. No. Y hay un umbral de riesgos. Claro, yo tengo que pensar en mis riesgos y hasta dónde los soporto y hasta dónde realmente me inciden o no. Y tengo alternativas, claro que tengo alternativas, y también tengo que mirar si tengo capacidad de pago. O sea que este sistema, tengo que entenderlo muy bien si quiero realmente tener éxito. Pero el BID también es un sistema frente a la certificación, ¿cierto? Él avala la certificación. Los materiales que tenemos son del BID. Tenemos una plataforma educativa que es del BID. El BID tiene una imagen que nos ayuda muchísimo. El BID supervisa y controla. Y el BID tiene entonces unas normas para todo esto. Y esto, si bien pueda que no me afecte mucho para mi proyecto, es bueno que yo lo conozca porque sé con quién estoy tratando. Y Gestión Total es otro sistema. Esto tiene una gerencia, una administración de los cursos, es el responsable, es el provider para el BID. Tiene un concepto pedagógico, tiene unos servicios de apoyo, tiene una imagen que me ayuda en el mercado, tiene una comunidad que es esta, que me permite hacer networking, tiene un programa de capacitación continua todos los viernes. Ah, eso no sabía muy bien. Eso es un plus. Lo que estoy pagando no solamente lo estoy pagando por el curso, tengo capacitación continua, tengo voluntariado, yo puedo participar en programas especiales de voluntario, puedo apoyar, puedo servir, puedo ganar experiencia. Hay un marketing de la institución, hay una visión y una estrategia de la institución. Este es otro sistema que afecta el subsistema de hacer la certificación. Y por último, para no hacerlo tan largo, el mercado laboral, claro. Tengo que pensar si hay una honorificación de las competencias individuales para ver si mi certificación es reconocida. Hay una normatividad de pronto sobre eso. Hay una diferenciación salarial entre certificados y no certificados. Hay tendencias de oferta y demanda, como está el mercado laboral. Hay mecanismos de selección de personal en los cuales, sabiendo yo todo lo que aprendo en el PM4R Professional y en el máster, voy a tener más chances o menos chances en la selección de personal. ¿Y cuál es el grado de competencia que hay en el mercado? ¿Todo eso es útil o no útil? ¿Qué piensan ustedes? Porque ese es el pensamiento sistémico. Eso es lo que decimos, dará utilidad todo esto. Elimina o da perspectivas. Incrementa inútilmente los costos porque ahora tengo que averiguar más cosas. ¿Da frutos una participación? No. Antes yo hacía solo los proyectos y ahora me están diciendo que no, porque cada uno tiene una realidad distinta y que hay que buscar la participación para hacer eso. Disminuye o incrementa la incertidumbre. Okay. Entre otras cosas, este sistema es mi visión. Eso es lo que yo miré, pero no es la realidad. Para que sea realidad tenemos que sentarnos y discutir entre todos si esto es así, o qué le falta, o qué hay que eliminarle, o qué no tiene valor,
o las relaciones pintadas están falsas, porque cada uno tendrá una visión distinta y tendremos muchos sistemas. Hasta que nos pongamos de acuerdo en uno, se nos vuelve objetivo. El análisis sistemas tiene varias metodologías hoy para hacerlo. Una vez que hemos hecho todo ese análisis anterior, podemos, este no es el ejemplo que le venía tratando, es otro, pero podemos llegar a valorar incluso las relaciones entre las distintas variables, entre los distintos problemas, entre los distintos objetivos. Y tenemos entonces una cantidad de flechas que salen de uno y van todos relacionándose con los otros. Y tenemos flechas que le llegan y flechas que salen. Y sirve, por ejemplo, para decir, mire, este problema de competencia, todos le apuntan a eso, le llegan un montón de flechas y de ahí salen poquitas flechas. Luego, parece ser que es una variable pasiva. Le llegan muchas flechas, pero no salen muchas de ahí. Pero en cambio hay unos que salen muchas flechas y llegan poquitas y de distinto grosor. A esa que le salen muchas flechas y le llegan muy poco, debe ser la variable más activa. Y de pronto puedo estar encontrando la palanca del sistema. Porque si ataco aquí en la palanca, en la variable más activa de este sistema, pues voy a tener impacto en muchísimas otras, porque de aquí salen flechas para todas. Eso es el análisis sistémico. Hay metodología, no nos vamos a demorar en eso. Les doy un ejemplo. La GIZ ha mejorado su sistema de formulación y el sistema de tratar de ver con un proceso largo cómo se genera el proyecto. Y hace todos estos ejercicios. Este es un ejercicio, por ejemplo, de mirar todos los objetivos que hay en el sistema y encoge un objetivo, dice este va a ser el objetivo del proyecto. Y sé que tengo todas estas relaciones y que tengo que observar y mirar cómo las armo. Pero también sé que me quedan cosas por fuera. Me quedan un montón de cosas por fuera porque yo he hecho mi sistema aquí. Para definir un sistema tengo que darle un límite. Eso es parte de la abstracción de la realidad. Para hacer un proyecto es que yo defina un límite. Y aquí está el límite de mi sistema. Estos resultados que me quedaron afuera, pero que los identifiqué, me van a servir para decir, ahí están los supuestos, ahí pueden estar los riesgos. Si no se dan esos resultados, a lo mejor yo no cumplo mi sistema, mi propósito, mi objetivo. Y todo eso pasa de ese modelo de resultados que hemos hecho y de la limitación del proyecto a la matriz de resultados. ¿No es cierto? Y entonces todo lo que está aquí adentro irá en nuestra primera columna. Todos los indicadores será necesario hacerlos, pero los supuestos van a salir mucho de lo que pasa aquí. Y entonces tendré un proyecto mucho más fuerte, mucho más claro, con todas las relaciones. ¿Qué dificultades tenemos con lograr ese pensamiento sistémico? Pues hay escasa conciencia y deficiente capacitación en pensamiento sistémico. Todavía estamos dominados por el paradigma del modelo lineal. Toda nuestra educación se basa mucho en modelos lineales. Todas nuestras creencias se basan mucho en modelos lineales. O sea que lo llamado es cómo cambiar el paradigma, cómo buscamos entender mejor esto para poder trabajar en esa forma sistémica. Solo mostramos una parte de lo que somos cuando trabajamos. Dijimos que había que ser participativos porque si no, no tenemos la realidad. Pero cuando somos participativos, mostramos, claro, yo participo en hacer los procesos, en hacer los planes, en hacer las políticas. Pero si dentro de la participación no hay un buen liderazgo, no hay un buen conocimiento, no hay un buen trabajo en equipo, nunca vamos a saber cómo es la inteligencia emocional de cada parte, cómo son las creencias, cuál es el coeficiente de confianza, cuáles son los valores que hay en ese grupo.
¿Cómo es el proceso de pensar? ¿Cuál es el modelo mental? Con la visión de la realidad que él tiene, ¿cuál es su cosmovisión? Dijimos. Porque hay que ponerlo sobre la mesa para poder entender por qué se argumenta aquí. Tenemos otra dificultad, somos autoritarios, tenemos muy metido todavía el paradigma del autoritarismo versus el liderazgo del servicio, de ayudar al otro, de sentarnos y ver cómo podemos lograrlo mejor. No, somos autoritarios. Se hace eso y listo. Hoy hay un liderazgo resonante que va más allá del liderazgo de servicio, que es poner toda nuestra inteligencia emocional como ejemplo y tratar de que nuestra propia superación sea la superación del equipo. Resuena también en el equipo cuando nosotros damos ejemplo. Otros problemas, deficiente información y comunicación. Cuando hacemos las formulaciones, no hacemos muchos análisis. Nos dejamos guiar por la intuición y por lo que conocemos de las relaciones causa-efecto. Pero necesitamos más información, más diagnóstico, mejor comunicación, más participación. Escasa identificación de riesgos y alternativas, deficiente manejo y transformación de conflictos. Si cada ser humano tiene su propia cosmovisión debido a que es la visión de su realidad, pues indudablemente va a chocar con otro que tiene otra cosmovisión. Pero entonces existe la manera de transformar esas visiones distintas, armonizarlas, pero para eso tenemos que saber de conflictos y poder entonces sacar lo mejor en una formulación. No solo en las formulaciones de proyectos, en toda la vida. Escaso tiempo y recursos para definir el sistema. Hay poco, ¿no? Y si hay recursos, entonces a veces el problema no es el proyecto, sino es gastar la plata. El del alcalde que puse el ejemplo. Señor alcalde, hay plata del canon. Hay que presentar unos proyectos. Problema. Entonces, totalmente se hace otra cosa. Y la arrogancia del experto. Un problema grave. Un problema grave en las formulaciones. ¿Qué me puede decir usted que no es PM4R Master Profesional si yo lo soy? ¿Qué me vas a decir tú si yo soy PMP? ¿Qué me vas tú a decir si yo de todas maneras estoy al día y estudio mucho y tú solo trabajas y estás aquí sentado? Esa arrogancia de experto nos vuelve autoritarios, nos da incoherencias, nos da mucha insatisfacción en el proyecto, mucha insatisfacción en las formulaciones. La humildad, que viene de humus, que significa fertilizar, la humildad es la que fertiliza a los grupos. La arrogancia elimina todo eso y nos vuelve totalmente conflictivos. Muy bien. Séneca decía, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles. El pensamiento sistémico nos parece difícil. Pero Séneca decía, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. La única manera es hacer. Les decía que hay unas metodologías hoy que están basadas en todo en el pensamiento sistémico. Ejemplo, el design thinking. Totalmente sistémico. Nos dice, lo primero que tiene que hacer es empatiza con la gente. Empatiza con los clientes. Empatiza con el usuario final. Conoce quiénes son los que intervienen. Empatiza. Y luego define en grupo. Define con ellos. Mira cómo es. ¿Cuáles son sus necesidades? Hágale llenar o llene usted lo que sería un diagrama de confianza. Oiga sus historias. De las historias van a salir los problemas. Y ahí define. Y luego sí, idea, pero no solo en el grupo. Prototipa, no solo en el grupo. Y testea o prueba, no solo en el grupo. Y cuando tengas todo eso, ejecuta. Otra es el método del diseño general. Todos basados mucho en respaldados en la quinta disciplina, en ese libro de Petar Senga, que habla del pensamiento sistémico. ¿Y qué es lo que nos proponen? Dice, lo primero, entienda,
Busque cuáles son las tendencias. Busque qué es lo que pasa. Encuentre el sistema, los problemas, las tendencias ahí. Y lo segundo, investíguelo bien. Busque el contexto. Busca bien en dónde está ubicado. ¿Qué otros sistemas están influenciando tu sistema? Que es abierto, tiene interrelación con otro sistema. Entonces busca, investiga. Conoce muy bien a las personas, porque con ellas es que está definiendo todo. Están volviendo una objetividad a partir de la intersubjetividad. Analiza muy bien todo el sistema. Analiza, sintetiza, abstrae totalmente eso y haga una síntesis. Explore bien los conceptos. Y con todo eso, en el grupo, busquen la solución. Y una vez que tengan la solución y las alternativas, haya sido decidida una, entonces sí realícelo. Totalmente sistémico. Un método de diseño. Y no ir muy lejos, los métodos ágiles nacen del pensamiento sistémico. Aprender haciendo. De nuevo volvimos. Aprender haciendo. No está todo dicho. No está todo en los libros. Hay que aprender haciendo. Y reflexionando. Y reflexionando. Y el equipo es lo definitivo. Y el equipo es autoorganizado. Como autoorganizado, claro. Allí deciden, se sientan y deciden cómo van a trabajar. Y qué están entendiendo por el problema que tienen. Y cómo lo van a hacer. En conjunto. Porque cada uno tiene una visión distinta. Tiene una realidad diferente. Pónganse de acuerdo. Autoorganícese. Y metan al cliente o al usuario final. Porque si no está ahí, no van a saber la realidad. ¿No? Es que él tiene otra visión y tiene que ponerse de acuerdo con ustedes. Y colaboren. Para poder ser eficaces tienen que colaborar. Y pónganle velocidad. Y sobre todo piensen que tienen que dar valor. Tienen que dar valor. Rápido. Cometan errores. Rápido. Pero corríjanlos rápido. Es ser iterativo e incremental. Dar valor iterativo e incremental. Y en el PM4 ágil, PM4R ágil, tenemos 4 pilares fundamentales. Y nos dicen, tienen que ser transparentes. Transparentes significa con todos. Antes nos decían, usted haga el proyecto, entrégueselo al alcalde y el alcalde lo lleva y lo hace y punto. No, sea transparente. ¿Qué es lo que van a hacer? Tenga un grupo que es el que lo va a hacer. Y cada rato inspeccione. Es el otro pilar. Inspeccione lo que se ha hecho. El grupo mismo tiene que inspeccionar. Pero el cliente tiene que inspeccionar. Y darnos un feedback. Y cada que hagamos transparencia y inspección, adapten. Adapten es el mandato. Adapten, adapten. Los cambios se pueden dar en cualquier momento. Vivimos en un mundo donde el orden y el desorden están juntos. Miren cómo adaptamos para sacarlo mejor. Y no pierdan el compromiso, porque sin compromiso no podríamos trabajar. Muy bien. Uy, perdón, me acaba de llamar Nasruddin y pregunta si saben ahora de qué les quería hablar. Muchas gracias. Excelente ponencia, Alonso. Felicitaciones, realmente. Ha sido Súper bien. Muy bien, amigos. Ahora sí tenemos para hacer algunas preguntas. A ver, ¿quién desea? Recomendaría que hagamos, como somos bastantes personas, recomiendo que hagan preguntas breves y si hacen algún comentario que sea también breve para que puedan alcanzar la mayoría de hacer alguna pregunta. Entonces, pueden levantar la mano o activar su micrófono. Aquí lo hacemos por orden. En el chat no he visto, a ver, en el chat no hay preguntas. O a ver si alguien ha hecho preguntas por el chat. Lo que pasa es que... Aló, Eddie. Sí, te escucho. Eddie, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Daniel Vizcarra. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué dice?
felicitaciones a Alonso por su excelente presentación. La verdad no se escuchaba ya hace varias semanas por tiempo. Felicitaciones a ti también, Eddie, por llevar esto adelante, como siempre. Sí, quería hacer una, más que pregunta, una concordancia, ¿no? La idea del pensamiento sistémico viene a ser similar a lo que es el pensamiento de agilidad. ¿De quién, perdón? Daniel, dime. No te entendí lo último. Te pregunto, entonces, quería hacer una consulta, si el pensamiento sistémico que tú estás planteando es similar o hay concordancia con el pensamiento de ágil. Claro. Sí, claro, pues eso es lo que decía, el pensamiento ágil está basado en un pensamiento sistémico, en entender que el mundo tiene mucha incertidumbre y de que lo que queremos arreglar no es tan fácil arreglarlo en una visión causa-efecto y en un proyecto predictivo a veces. Claro, no quiere decir que los proyectos predictivos no tengan éxito, han tenido éxito, pero el mundo cada vez es más complejo. Y para muchas cosas que queremos arreglar, lo único será entrar a analizarlas sistémicamente. Y la agilidad nos ofrece toda esa posibilidad de aprender haciendo, de ir entendiendo que el mundo es cambio, que el mundo no lo percibimos muy bien de una sola vez y que por eso tenemos que ir mejorando en cada sprint. Estamos aprendiendo. Eso es pensamiento sistémico. Bueno, gracias, Alonso. Alonso, Anita tiene una pregunta, levanta la mano. ¿Ya? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Alonso. Realmente una muy buena exposición. Eddie, a ti, gracias por el espacio. Yo no sé si no escuché bien, pero para mí en la experiencia creo que un factor también muy importante, más allá de adaptar y adaptar y adaptar, es el hecho, especialmente en los proyectos de cooperación internacional, de generar las condiciones en las personas, especialmente aquellos países receptores, de saber qué toman, ¿no? Porque realmente cuando se viene la oportunidad de recibir un proyecto de cooperación que es generalmente una donación, un fondo reembolsable, que no hay que devolverlo, pues obviamente es muy fácil decir sí, sí, lo quiero, y realmente tal vez no responde a las necesidades del país, no se alinea a ninguna política, y por ende pues es complicado realmente lograr impactos, a pesar de que uno adopte todo este pensamiento sistémico y haga un muy buen análisis del sistema. En tu experiencia, ¿cómo contrarrestar eso cuando uno justamente prepara proyectos? ¿Cómo poder realmente encontrar la conciencia necesaria en aquellos que reciben un proyecto, de haber hecho la reflexión si efectivamente va a ser útil o no? Bueno, tienes razón, en eso ha habido también una evolución. Si pensamos desde el origen de la cooperación internacional en los años 50, después de la guerra, en donde los países desarrollados a raíz de la experiencia del Plan Marshall en Alemania, en donde con la ayuda de Estados Unidos, pues surgió de nuevo Europa. Entonces dijeron, pues lo que necesitamos es eso, necesitamos mandarle dinero. Y decían, bueno, pero en Europa y en Alemania específicamente la gente ya estaba capacitada. Y decían, no, lo que necesitan los países desarrollados es capacitación y dinero. Capacitación nosotros les vamos a mandar los técnicos. Y entonces ahí poco a poco les vamos a enseñar. Ese modelo no permitía una negociación. Ese modelo desde allá ya sabían lo que nosotros necesitábamos, al menos eso era lo que se planteaba. Poco a poco ha ido cambiando. Y ha ido cambiando porque resulta que lo que pensaron no dio resultado. Los primeros proyectos no dieron resultados. Y entonces se tienen que preparar y hay cada vez más preparación y cada vez mayor cantidad de estudios para determinar por qué es que no funcionan los proyectos.
Entonces, por ejemplo, el AID gasta muchísimo dinero haciendo estudios previos a lanzar un proyecto. En cada país hace un montón de estudios que sirven de base para la formulación. Cuando el AID saca una formulación y saca una oferta de proyecto para que todo el mundo se presente, hoy ya no le dice formule el proyecto. Hoy en los términos de referencia ya va el proyecto. Lo que quieren saber es el cómo. Quieren saber es su pensamiento, su capacidad de entendimiento del proyecto. Y por eso compites hoy. Se ha ido avanzando en eso. Pero hay indudablemente todavía en nuestros países muy poca información, muy poca comunicación, muy pocos grupos que estén realmente trabajando para poder formular bien. Todavía estamos en el modelo lineal muy metidos y en otros modelos, desde luego mentales, que no nos permiten muchos avances. Pero sí hay avances y sí hay preocupación. Y creo que con esta forma de trabajo actual y estas metodologías vamos a avanzar mucho más. Muy bien, Alonso. Hay una pregunta de nuestra amiga Laura Silva. ¿Ya? Adelante, Laura. Hola Alonso, buenas noches. Muchas gracias por tu conferencia, está súper buena. Por favor, ¿me puedes indicar cómo afecta a la comunidad networking en esto del PM4R Master Profesional? No conozco mucho de las comunidades, de este tipo de comunidad, y por eso no entiendo cómo le puede afectar o en qué nos ayuda esta parte de la comunidad networking. Bueno, Laura, claro, desde que tú participas en una certificación PM4R con Gestum Total, pues esto ha hecho un enorme esfuerzo de tenernos aquí todos los viernes. Y esta es la comunidad. Cuando tú llegas aquí, pues tú puedes encontrar amigos, puedes decir, vea, ¿qué opinó? Me interesa saber cuál es su opinión real, y entonces aquí tienen chance de hacer una conexión con las personas. La certificación, donde haces una serie de amigos y donde haces una serie de contactos. Entonces, esta es la comunidad. Esta es la comunidad PM4R. Master Professional, pero están todos. Aquí vienen todos, no solo los que ya son Master Professional, sino los que hayan hecho ya una certificación y ya están en la comunidad. Y es parte de la certificación con Gestum Total. Listo, Alonso, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, amigos? Sí, yo tenía una pregunta. Jesús Tordoya les habla desde Perú. Este es un tema muy interesante, con el cual tuve contacto hace algunos años cuando hacía proyectos de formulación de proyectos de inversión pública, porque en el andar y estudiar, identifiqué que para mí realmente el tema estaba en el análisis del problema. O sea, la técnica de cómo, con qué método tú analizabas el problema. Y esto vino después de estudiar mucho el tema de marco lógico. Y así es que derivé en la técnica de diagramas de Forrester, que es justamente lo que hoy día ha comentado Alonso. Exactamente. Que es una metodología de sistemas blandos, ¿no? Que inició con los diagramas de Forrester en los Estados Unidos para hacer el análisis justamente de los problemas en el mundo, problemas complejos. Y de ahí esto derivó pues hasta los sistemas de cuarta generación, que son los famosos sistemas blandos o sistemas humanos, ¿no? Que hacen el análisis de los sistemas humanos, por los cuales se han desarrollado una serie de software, muchos de ellos que son libres, muy interesantes porque nos permiten hacer algunos análisis, como el Ising, el Stella y otros que han salido posteriormente. Y en verdad lo que pasa es que no haya habido quizás difusión, lo que falta quizás ha sido querer estudiar y entender y tratar los problemas desde este punto de sistemas, de la teoría de sistemas, ¿no?
de ver cómo, porque los sistemas humanos son los más complejos. Entonces, hicimos algunos ejercicios en análisis de problemas para proyectos. Acá en el Perú había unos especialistas en sistemas blandos, el ingeniero Rodrigo Ulloa, uno de ellos, que conoce mucho de esto, pero es toda una técnica que hay que conocer y en verdad el análisis del problema se torna muy interesante y te da unas salidas increíbles, ¿no? O sea, tú puedes, o sea, siempre tenemos el problema del resultado obvio, o sea, nos vamos por la solución obvia. Y en el análisis de problemas es lo más, es la salida más rápida para los que estamos trabajando en esto y de repente que tenemos que cumplir con compromisos de presentar proyectos o formulación de proyectos. Entonces nos vamos por la solución más obvia, la solución que todos lo ven. Pero el análisis de sistemas te permite hallar la solución de repente más real, más cercana y hacer que la solución del problema sea más fácil. Los sistemas de cuarta generación, estos sistemas blandos, son tan versátiles y te permiten hacer modelos completos de análisis, de formulación y evaluación de proyectos en el mismo software. Entonces sería cuestión de que de repente, si hay un grupo inquieto que le interese, yo también podría participar porque la verdad hace mucho tiempo que no lo tomo, ya hacen como 10 años que no lo veo, pero bueno, de cuando en cuando siempre leo un poco. Y ahora que Alonso ha hecho que me recuerde estas cosas, me parece muy bien que haya un interés por manejar estos temas. Y si hubiera jóvenes que quisieran participar con sus habilidades de entendimiento de sistemas, es mucho más interesante todavía. Podríamos hacer análisis complejos, muy complejos, porque he participado en algunos yo, y la verdad, hasta el cambio climático, se ha hecho un análisis de modelos de sistemas con sistemas de cuarta generación, muy interesantes, muy complejos, pero increíblemente interesantes. Sería bonito que dentro de esa comunidad podamos formar un grupo que nos interesemos por eso, por aprender y hacer algún proyecto, desde su identificación hasta su formulación, su evaluación y todo por este método de análisis de sistemas. Ese era solamente lo que quería indicar. Gracias. Gracias, Jesús. Realmente muy bien. Ese es el origen, es el MIT. En el MIT, doctor Forrester fue el que inició todo este movimiento de tratar de volver práctico toda la modelación en forma del pensamiento sistémico. Y me parece muy, muy buena tu idea y trataremos de mirar quiénes están interesados y hacer un grupo de estudios sobre esto porque ayudaría muchísimo a mejorar realmente la posibilidad de éxito de los proyectos. Excelente, Alonso, y me parece muy buena la propuesta de Jesús. Acuérdense que esta comunidad tiene las puertas abiertas para todas las iniciativas. Hacemos proyectos de voluntariado, podemos hacer proyectos de investigación. Estamos por sacar la revista Proyectos, donde ustedes mismos son los protagonistas. Y así, una serie de cosas que vamos a hacer para poder fortalecer precisamente lo que tú has señalado, Alonso. Hay una pregunta, acá hay 3 personas que están haciendo pregunta en vivo, pero hay una que lo ha hecho por el Facebook Live. Entonces, le vamos a dar prioridad por lo que está, digamos, en Facebook Live. Dice, es Víctor Girola, dice, si un sistema lineal se orienta por un reduccionismo tradicional y el pensamiento sistémico es una perspectiva de la realidad, ¿podemos en un momento combinarlos o deberíamos ver proyectos únicamente desde la perspectiva sistémica? No hay dogmas. El pensamiento sistémico dice, miremos todas las posibilidades. Y como decimos siempre, los proyectos predictivos no van a desaparecer. Ya conocemos y hemos hecho muchas cosas que conocemos y que vamos a manejar de esa manera. Pero lo que pasa es, ampliemos nuestra visión, ampliemos el foco. Miremos qué puede ser sistémico, o todo debe ser sistémico, pero dentro del sistémico puede haber una parte lineal porque ya la conocemos. No trata de eliminar lo que ya existe. Se trata de entenderlo mejor, de complementarlo. No es la negación de que es blanco o negro, ¿no? Eso
Eso de decir, por ejemplo, ahora no, todo lo lineal es malo, eso es antisistémico. Eso sería ir contra lo que estamos diciendo, de que el pensamiento sistémico lo que mira es todo lo que existe y trata de entenderlo. Y trata de ubicarlo de una forma que lo podamos ver en su totalidad y de esa totalidad sacar lo mejor. Y esas herramientas están. Si casi toda la ciencia y el método científico es lineal, pero ha tenido un desarrollo brutal en el mundo y nos ha permitido avanzar muchísimo. No lo podemos negar. Pero sistematizar, sí, pero solamente utilizarlo y sin mayor razonamiento y sin mayor información es lo que nos ha llevado a muchos fracasos. Excelente. Tenemos aquí dos damas. Empezamos con Yanek. Yanek Antonia va a hacer una pregunta. Yanek, te escuchamos. Yanek. Sí, yo solamente quería un poco, digamos, es que al principio se iniciaron con unas estadísticas, ¿verdad? Se hicieron unas preguntas y cada quien contestó y salieron, ¿verdad?, unos porcentajes. Entonces yo quería ver la relación, digamos, de esas preguntas pues, con la presentación en sí y la conexión, digamos, con las primeras 3 reflexiones que se hicieron. Yo porque todavía no veo Me permito, Janet, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué tú no inicias y cuál fue tu percepción de la conexión? ¿Qué percibiste tú? La complejidad, allá salieron una serie de ideas sobre la complejidad. ¿Corresponde eso a lo que vimos o no? ¿Qué piensas tú? Pues en mi caso yo voté por el tema de digamos, un poco de la planificación estratégica y un poco de la primera parte, que es la concepción, digamos, o la formulación del proyecto, porque a mi entender, pues, tal vez no se logró ver bien el alcance. Pero sin embargo, no podría decir solamente que es la planificación, porque también hay otros aspectos como los que mencionó ya en la presentación, ¿verdad? Por ejemplo, habló de los stakeholders, habló de los operadores, el mismo BID, habló de ONG. Entonces, también podrían ser, digamos, que estos stakeholders también existe alguna problemática con ellos, no sé, haya falta con los clientes o con los beneficiarios también podría ser que no se haya visto bien el alcance. Ok, perdón por haberte devuelto la pregunta, pero creo que de eso se trata. Exacto, pues allí vimos unas respuestas, pero creo que con la presentación ampliamos mucho la visión de las respuestas de complejidad que se dieron. Y las respuestas de la complejidad eran como los riesgos, donde se generan riesgos, en el cronograma, en el presupuesto, en los stakeholders, etc. Pero lo que hablamos de pensamiento sistémico es de cómo están relacionados todos estos factores para de allí sacar una mejor concepción del proyecto como un sistema social abierto. Es más complejo de lo que aparecieron en las respuestas. La otra que preguntamos fue, ¿es sinónimo éxito del proyecto y gestión del proyecto? Éxito en la gestión del proyecto. Y estamos divididos. La mitad dijo que sí, más o menos, y la mitad dijo que no. Mi lección, mi lectura es de que no son sinónimos. Perfecto. De que yo puedo ser el mejor director de proyectos, hacer todo el esfuerzo, pero si el entorno es totalmente absurdo, no voy a tener éxito. Puedo hacer todo mi trabajo. Hay factores que pueden impedir al final el éxito. Eso lo tengo que entender porque si yo dijera, el director del proyecto es la única causa del éxito,
estoy matando a los directores de proyecto. Estoy matando a los directores de proyecto porque ya encontré a quién echarle la culpa en el sistema de todo lo malo. Y resulta que lo que dijimos es que sistémicamente un proyecto es multicausal, multidisciplinaria. Y que entonces desde el comienzo no puedo yo decir porque yo sé, sería la arrogancia del experto, porque yo sé, ya está todo arreglado. Eso es antisistémico. Porque yo sé, entiendo que tengo que tener una mirada más amplia, que tengo que buscar alternativas, que tengo que mirar los riesgos, que tengo que entender el entorno. Y a pesar de que entiendo todo eso, o entendiendo todo eso, puedo decir, y sin embargo, tengo una probabilidad de fracaso. ¿Por qué? Porque la realidad es compleja. No todo es orden. Hay desorden y hay incertidumbre. Y entonces tengo que ir más bien poco a poco mirando y analizando eso, siendo ágiles, por ejemplo. Eso es. Entonces, esa es, por ejemplo, esa pregunta que le hacíamos. Y gracias por plantear, Janet, de qué pasaba con eso. Esas eran las preguntas, ¿no es cierto? Vamos a escuchar ahora a Carolina Alonso. ¿Ya? Buenas noches, muchas gracias y felicitaciones. Una excelente presentación, sobre todo por el enfoque. Es un enfoque para mí bastante heterodoxo y dentro de un marco bastante de humus que voy a tratar, me voy a esforzar, voy a plantear estas interrogantes y porque realmente no lo sé. Sí, yo me siento muy formada dentro de un modelo lineal. Me esfuerzo por salir y especialmente porque trabajo con proyectos y proyectos que tienen un entorno social bastante conflictivo. Entonces, aquí es donde viene la pregunta. Hay proyectos que se prestan para un enfoque de análisis lineal y hay proyectos de por sí tremendamente complejos por toda esta dinámica de causalidad. Y entre ellos están los proyectos ambientales, entre ellos están los proyectos en entornos como en la Amazonía, entre ellos están los proyectos de cadenas productivas, entre ellos están los proyectos generados por regalías, que bien lo mencionaste, porque hay toda una presión. Son muchos los actores y lo que yo siento es que hay una presión por invertir, reactivación. Y cuando también presentaste el enfoque territorial. Entonces la pregunta viene acá. Un modelo, porque decir un modelo con un enfoque sistémico es bastante complejo de por sí, pero el enfoque territorial de alguna manera puede tener algunos grados de libertad para llegar a cubrir varias variables. Y lo segundo es la cadena de resultados. Es una metodología, digámosla, bastante accesible, entendible, y que yo la trabajo siempre y cuando tenga un buen marco lógico establecido. El preocuparme desde la inversión pública sobre determinar el problema es cada vez una preocupación mínima, porque los problemas están determinados en función de la brecha. Las brechas ya son trabajadas. ¿En función de qué? De las brechas. Brechas. Y las brechas están establecidas, eso lo conocen bien porque GIZ es uno de los colaboradores bastante fuertes en todas estas documentaciones para los sectores. Entonces, lo que a mí me preocupa es que nos evalúan con evaluaciones de impacto, con modelos econométricos, que puede ser matching, puede ser diff and diff, pueden ser muchos de ellos, pero un modelo solamente explica el 30% de la realidad.
Entonces aquí es donde viene también mi pregunta. Un enfoque sistémico es un enfoque bastante complejo, pero realmente la realidad también se explica con un enfoque lineal. Y hay proyectos, desde el punto de vista de infraestructura, que se prestan más a un enfoque lineal que a aquellos que tienen mucho más variables, y sobre todo variables que tienen una dinámica que generan conflicto con algunos beneficiarios o también con actores diferentes. Entonces, preocuparme por no producir, porque no lo estoy haciendo bien, versus preocuparme en producir, aunque me equivoque. Y lo último, a ver si es que dentro de este caos que tengo, porque también hay orden y desorden, es hasta qué punto generar proyectos en número versus generar un proyecto grande que pueda tener un impacto mayor. Y este es un tema institucional, es un tema muy complejo, pero ¿cómo es que este enfoque sistémico podría ayudar a tener mejores resultados con algo así, como lo que digo, ¿no? Algo mayor que embrace más versus pequeñitos que dispersan más. Perfecto. Alonso. Bueno, hay muchas cosas que tocaste. La primera, quizás sí te entiendo, es el enfoque nacional versus el enfoque territorial. Indudablemente los enfoques nacionales son sectoriales. Entonces hablamos del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Salud, todos sectores, sector. La sectorialización se hizo en una división de trabajo importante, aprovechar la especialización, pero indudablemente la especialización nos lleva cada vez a ignorar el todo. Y a pensar que salud no tiene nada que ver con agricultura y que agricultura no tiene absolutamente nada que ver con vivienda y que vivienda no tiene nada que ver con transporte. A nivel nacional, entonces, tenemos muy sectorialistas y eso ya nos impide ver la realidad como es o como la define mucha gente. Bajamos al territorio. ¿Cuál es la ventaja enorme de trabajar a nivel del territorio? Que el territorio de por sí nos vuelve más sistémicos por el tamaño y porque resulta que la gente del territorio conoce su territorio y sabe cuáles son sus necesidades. Y muchísimas veces lo que está en el plan sectorial no es lo que necesita el territorio. Es la primera adaptación que uno tiene que hacer al bajar un plan nacional sectorial al territorio, es decir, vamos a valorarlo, porque a lo mejor esa no es nuestra necesidad. El territorio es distinto, el territorio es más integrado, tiene una visión más integral. Y allá es más fácil ver que salud sí tiene que ver con la agricultura y que a lo mejor transporte tiene que ver también con vivienda. Y encontrar en el territorio esas relaciones es más fácil. Y por eso es que se habla de la territorialización de la política. Porque cuando lo hacen todo en Lima, los sectorialistas no ven cómo integrarlo en el territorio. Entonces, eso es un enfoque sistémico, es cómo bajamos e integramos en el territorio para hacer mejores proyectos, para tener mejores soluciones, para encontrar conversaciones útiles en los grupos. Porque el territorialista se reúne con dos técnicos y hacen el proyecto. En cambio, en el territorio tiene que haber más participación de los actores. Normalmente estamos más cerquita de los actores. Los actores exigen, nos vuelve más sistémico. Y si llevamos ese enfoque, pues mucho mejor. Pero si yo soy sectorialista nacional y bajo al territorio y digo yo soy el que sé, y además ya arriba dijeron que es lo que hay que hacer, pues no tengo que hablar con nadie. Pero estoy separado de la realidad. Y eso está probado que es menos efectivo, menos gratificante, menos realmente alineado a la necesidad del desarrollo que hacerlo todo desde Lima.
Esa es esa pregunta. Entre los tamaños de proyecto, depende del análisis. Depende del análisis. Si yo tengo un análisis en donde hay un proyecto muy grande, pero encuentro la palanca del proyecto, a lo mejor con poca plata lo hago. Si encuentro la palanca del sistema. Pero si no lo encuentro y veo que es muy complejo y que tiene muchas incertidumbres, etc., pues haré un programa y trataré de dividirlo a lo mejor en proyectos pequeños, ágiles, que me puedan ayudar a ir solucionando más rápido los problemas. Entonces no encuentro yo a veces esa diferencia tan enorme entre que un proyecto grande puede ser más efectivo porque cubre más cosas que un proyecto pequeño. El proyecto pequeño es complejo, igual de complejo. En el proyecto pequeño encuentro que la realidad está en orden y en desorden. Y que lo que está desordenado incluso fueron proyectos anteriores que se hicieron que acabaron de desordenar, en lugar de ordenar. Pero ese es el análisis. Entonces, el pensamiento sistémico lo que me dice es analice, 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 converse con la gente que conoce su realidad y que tiene otra visión. Póngase de acuerdo. Y si se ponen de acuerdo entre todos, van a tener un mejor proyecto. Más posibilidades de éxito. No quiere decir 100% de éxito. Siempre hay desorden, siempre hay incertidumbre. Excelente, Alonso. Ha sido una presentación brillante. Mira, ha habido mucho interés, ha habido mucha participación. Te agradezco realmente por esta ponencia magistral. Y ahora sí, antes de despedirnos, vamos a tomar la foto de costumbre. Acuérdense que esto otorga PM4R Points. Activen sus cámaras, pongan sus nombres completos. Vamos a tomar la foto. Y además, mientras tanto, Cecilia, por favor, ¿podrías avisar qué tenemos la próxima semana? Y a los invitados, ¿no? Bolier Torres, muy bienvenido desde el Ecuador también. Bienvenidos a Roosevelt. Ramiro. Bienvenidos a Bolier. Tiempo sin ver a Bolier Torres, profesor de la Universidad de la Amazonía. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias. Bienvenido, Bolier. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. También a Roosevelt, que también nos ha acompañado. Ramiro. Excelente. Muy bien, Cecilia. Muchas gracias, Alonso, por la excelente ponencia y a todos nuestros amigos que nos acompañan todos los viernes. Quería invitarlos el próximo viernes 5 de marzo. Tendremos a la exministra de la Mujer del Perú, la doctora Marcela Guaita, y a la ex viceministra de Protección de Derechos de la Mujer de Paraguay, Liliana Zayas. Harán un conversatorio sobre la situación actual de las mujeres en el mundo laboral, retos para una efectiva equidad en América Latina, y tomarán el ejemplo Perú-Paraguay. Muchas gracias por estar siempre presente con nosotros. Gracias a ti, Cecilia. Muchas gracias, amigos. Entonces, la sonrisa para tomar la foto. A ver, todos listos. A ver, vamos a la primera foto. Vamos, por si acaso están saliendo en vivo todos, ¿eh? Estamos publicando en este momento en el Facebook Live. Así que activen su cámara y ya va saliendo la primera foto. A la segunda hora, por favor. A ver, estamos. Estoy verificando que todo salga. Excelente. Muy bien, amigos, ha sido un gusto verlos. Hasta la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Amigos, gracias. Gracias, Alonso. Gracias, Eddie. Muy bien, Alonso, gracias, Eddie. Gracias, Eddie. Chao. Gracias, Alonso. Ricardo. Buenas noches. Saludos, Ricardo. Juan Adolfo, gracias. Buenas noches. Nos vemos. Gracias, Alonso. Chao, gracias. Bueno, muy contento, Alonso. Chao, Alonso. Adiós, Alonso. Muchas gracias por todo. La próxima vez que no sea de madrugada. Gracias, Fabiola, por acompañarnos. Bueno, Fabiola, claro. Gracias, Fabiola. Fabiola, claro, está de madrugada. España, 7 horas adelante. Gracias a todos. Buen fin de semana. Chao, Marcelito. Gracias, Alonso. Chao. Chao, Alonso. Gracias por todo. No, chao, Eddie. Gracias. Nos vemos. Cuídate. Chao, María. Chao, Alberto.